Hola a todos mis amiguitos del canal Electrónica Shocky Tutoriales. Ya estamos nuevamente haciendo un nuevo videito para todos ustedes. Y bueno, en este videito vamos a aprender cómo nosotros podemos calcular la resistencia para que nosotros podamos poner LEDs en serie o un LED en serie. Entonces esto te va a servir para que tú puedas saber y calcular ese valor resistivo que es en ohms y también de qué tipo de voltaje, de qué tipo de watts vas a tener que colocar esa resistencia para que tú puedas conectar cierto tipo de LEDs. Pero aquí te voy a dar todas las especificaciones para que tú puedas hacer ese cálculo y puedas hacer algún proyectito en serie con tus LEDs. Entonces, amiguito, pues antes de comenzar este presente video, me gustaría que me ayudaras con tu suscripción y que no olvides activar la campanita de notificaciones que se encuentra abajito de este video, ya que si tú activas esa campanita te va a notificar cada vez que nosotros subamos un video completamente nuevo a nuestro canal y puedas ser el primero en enterarte para poder ir a verlo. Entonces, amiguito, pues sin más ni menos, comenzamos con este presente video. Ok, mis amiguitos, pues ya estamos listos para iniciar este videito para todos ustedes. Bueno, aquí ya tengo, yo ya les hice un pequeño dibujo para que vayamos viendo paso a paso cómo vamos a calcular lo que es la resistencia para este LED. Aquí tenemos la incógnita, pero nuestra fuente aquí primeramente es de 12 volts de corriente directa. Esa fuente que yo voy a colocar va a ser de 2 amperes. Va a ser una fuente de 2 amperes. Vamos a poner aquí que va a ser de 2 amperes. Entonces vamos a tener 2 amperes de corriente total que va a alimentar a todo nuestro circuito. Entonces la fuente nos va a entregar 12 volts y la fuente que tengo es máxima de 2 amperes. Es lo máximo que me va a entregar. Entonces nosotros vamos a poner lo que es un LED rojo, ya que hay LEDs de color rojo, azul, verdes, amarillos. Entonces cada color maneja un voltaje distinto y una corriente distinta. Eso tú lo puedes buscar en internet y te puede dar los datos que el fabricante le pone a cierto tipo de LEDs, con qué corriente van a trabajar y con qué voltaje van a trabajar igualmente. Entonces, ya que nosotros tenemos una fuente de 12 volts a 2 amperes, este LED nosotros ya lo buscamos y este LED por lo regular trabaja a 2 volts con una corriente de 10 miliamperes. Es un amperaje pequeño, ¿no? Pero el fabricante dice que ese LED trabaja a esa cantidad de corriente y máximo trabaja a 20 miliamperes, pero nosotros no lo vamos a dejar al máximo. Entonces, todas estas especificaciones yo las saqué de internet, de hojas de ahí que vienen de imágenes de cuánto voltaje maneja un LED rojo, un amarillo, y también hay LEDs brillantes. Los LEDs brillantes son de color blanco. Ahorita se los voy a mostrar. Aquí tengo este LED que es más brillante. ¿Qué quiere decir? Que soporta más amperaje, más corriente. Entonces, por lo regular, estos que son brillantes son de color blanco, pero te van a dar ese color rojo, verde, azul, depende del color que tú estés buscando, pero son así de color blanco.
Estos vendrían siendo los brillantes. Son de color blanco. Y el que nosotros vamos a colocar no es de este tipo de color blanco, o sea que no es brillante. No va a soportar más corriente. Eso ya lo puedes buscar en internet y ahí te va a decir el fabricante. Entonces, si este LED ya nos dijo ahí en el internet que trabaja a 2 volts y a 10 miliamperes, nosotros ¿qué vamos a proceder para calcular esta resistencia? Primeramente, nosotros vamos a ayudarnos de la ley de Ohm. Esa ley de Ohm es muy importante para que nosotros podamos calcular esa resistencia. Ahora, ¿qué valores tenemos? Lo que es el voltaje que trabaja el LED y la corriente. Y tenemos el voltaje de la fuente, que son 12 volts, lo que nos va a entregar, y 2 amperes. Ahora, nosotros queremos calcular la resistencia y vamos a irnos aquí a un triangulito que les dibujé de la ley de Ohm. Entonces, la ley de Ohm aquí que nos quiere decir que si nosotros queremos calcular la resistencia, nosotros tenemos que dividir voltaje entre corriente. Entonces, ¿nos está dando el dato de voltaje? Sí, nos los está dando. ¿El dato de corriente lo tenemos? Igualmente lo tenemos. Entonces, ya que tenemos estos dos datos, voltaje y corriente, vamos a dividir resistencia es igual a voltaje sobre corriente. Este triangulito de la ley de Ohm se lo recomiendo mucho porque a mí me ha funcionado bastante. Entonces, vamos a proceder a hacer nuestras cuentas matemáticas. A lo mejor a muchos no les gustarán las cuentas matemáticas, pero pues vamos a hacerlo aquí. Y igualmente lo vamos a medir en la práctica ahorita. Entonces, yo quiero calcular la resistencia. Entonces, R es igual a voltaje sobre la corriente. Aquí lo primero que vamos a proceder a hacer es que tenemos que restarle de este voltaje que tenemos de nuestra fuente, tenemos que restarle menos 2 volts, porque nuestra carga va a consumir 2 volts. Entonces, cierta cantidad de LEDs que pongas en serie, positivo, negativo, positivo, negativo, positivo, negativo, le tienes que ir restando la cantidad de LEDs que vas a colocar. Si son 3 LEDs, ¿cuánto restarías? 3 por 2, 6. Restarías 6 volts. Pero aquí solamente tenemos un LED. Entonces vamos a restar 12 primeramente. Primero vamos a hacer esto en donde está el voltaje. ¿Qué sería el voltaje general? 12 volts menos los 2 volts de carga que vamos a tener de nuestro LED. Y la corriente, vamos a colocar la corriente que nos está dando el fabricante, que son 10 miliamperes. ¿Ok? Entonces aquí nos va a dar un igual de 10. 12 menos 2 son 10 sobre 10 miliamperes. Entonces son 10 volts a 10 miliamperes. Pero tenemos que convertir ahora, ya que tenemos estos datos, 10 volts y 10 miliamperes, tenemos que convertir los 10 miliamperes a amperes. A la unidad lo tenemos que convertir. Entonces, a nosotros al hacer esta conversión, debe de quedar lo que es voltaje a la unidad, porque si no, esto lo tendremos que convertir a 10 minivolts, pero vamos a convertir lo que son 10 miliamperes amperes para que quede voltaje igual y amperaje igual. Aquí no quede 10 volts y aquí 10 miliamperes, si no, no nos van a salir las cuentas. Primero tenemos que convertir estos miliamperes
amperes. ¿Ok? Va a ser el paso siguiente. Ahora, estos 10 miliamperes vamos a convertir los amperes con ayuda de esta tablita. Esta tablita es muy importante, ya que aquí vienen las equivalencias de tera, giga, mega, kilo, unidad, que la unidad es el amperaje, el voltaje, y aquí viene el mili, el micro, el nano y el pico. ¿Ok? Entonces, nosotros ahorita ¿dónde nos encontramos? En mili, de miliamperes. Entonces aquí tenemos nosotros lo que son los 10 miliamperes. ¿Ok? Entonces, esto es 10 a la menos 3 para llegar a la unidad que es 10. ¿Cuántos lugares tengo que recorrer hacia atrás? Son menos 3 lugares para llegar a la unidad. Entonces, esos 10 miliamperes vamos a recorrer 3 lugares hacia la izquierda. ¿Ok? Porque nada más para llegar de miliamperes, que es la unidad, son 3 lugares menos. ¿Ok? Porque estamos aquí, vamos a retroceder 3 lugares. Porque es a la 10 a la menos 3. ¿Ok? Entonces, nosotros vamos aquí a poner los 10 miliamperes. Y vamos a recorrer desde aquí. 1, 2 y 3. ¿Ok? Aquí ya recorremos 3 lugares. Entonces, aquí cómo quedaría nuestra cuenta. Punto 0, 10 de ampere. Ahí ya nosotros convertimos lo que es los 10 miliamperes a amperes. Entonces, esta parte de los 10 volts y 10 miliamperes, vamos a ponerlo en esta parte, quedaría R es igual a 10 volts sobre 0.010 de ampere. Ya lo convertimos a la unidad porque estaba en miliamperes. Entonces, ahora sí vamos a hacer nuestra cuenta matemática. Pueden utilizar ahí su calculadora para sacar esta cuenta. Entonces, vamos a sacar esta cuenta. Entonces, vamos a poner lo que son 10 volts sobre, o entre, como ustedes le nombren, sobre 0.10 de ampere. ¿Cuánto nos dio? Eso nos va a dar un total de 1000 ohms. ¿Que a cuánto equivale? A un K. 1000 ohms. Entonces ahí ya nosotros obtuvimos la resistencia, el valor resistivo, que son 100 ohms, que equivale 100 ohms, son 1000 ohms, que equivale a un K, perdón, equivale a un K. ¿Ok? Ahora, ya que calculamos esa resistencia, vamos a calcular de qué tipo de watts vamos a poner esta resistencia, de qué voltaje vamos a colocarla, porque hay de 1/8 de watt, de 1/4, de medio, de 1 watt, de 2 watts, ¿ok? Entonces vamos a ver de qué tipo de watt vamos a colocar esta resistencia. Entonces recordarán que los watts se calculan multiplicando el voltaje por la corriente. Entonces vamos a poner los watts por el voltaje por la corriente. Entonces, esos voltajes, esos valores, ¿los tenemos? Claro que sí los tenemos.
Entonces, pues el voltaje va a ser el que utilizamos en esta parte, ya restándole con la carga, que vienen siendo 10 volts. Y vamos a utilizar la corriente de lo que va a consumir el LED, 10 miliamperes, de lo que queremos que consuma, 10 miliamperes. Pero eso recuerden que vamos a utilizar lo que convertimos a amperes, que es 0.010 de amperes. Entonces vamos a utilizar 10 volts por 0.010 de amperes y vamos a ver cuánto nos da. $10 por 0.010 de amperes. Si estamos correctos. 0.010 de amperes. Estamos correctos. Entonces vamos a multiplicar en esta parte 10 por 0.010 nos daría un total de 0.1 serían, bueno, aquí serían watts, que sería porque estamos en la unidad, pero en sí son los miliwatts, pero es 0.1 watts, o sea, no es nada. Entonces, para que veamos cuánto nos da en miliwatts, vamos a convertirlo de watts a miliwatts. Entonces, estamos en la unidad y vamos a bajar hacia dónde, hacia mili. Entonces, en vez de restar, aquí estamos en la unidad, en vez de restar, vamos a irnos lo que son 3 lugares hacia la derecha, ¿ok? Porque ya no estamos aquí, no vamos a retroceder, vamos a adelantar hacia acá, hacia mili, que queremos los miliwatts. Entonces, como la ranita, desde el punto 1, 2 y 3. Entonces, ¿cuánto quedaría? En 100 miliwatts. Entonces, esos 100 miliwatts tenemos que poner esa resistencia. Podemos poner pues sin problema una de 1/4 de watt o de 1/8 de watt podemos poner. Pero yo la que tengo es de medio watt. Entonces, si tú tienes de medio watt, 1 watt, sin problema le puedes poner, ¿ok? Pero aquí ya nos está dando la cantidad de watts que debes de poner esa resistencia. Porque recuerden que las resistencias se miden también por wattaje, el tamaño, para que disipen ese calor correctamente y resistan los watts. Entonces, ya que tenemos el resultado, entonces es de resistencia de 1000 ohms, que equivale a 1K, y son 100 miliwatts, ¿ok? Como quedamos aquí, 100 miliwatts. O sea, es una cosita de nada, va a consumir muy poquito, por eso nos da esa cantidad de watts. Ahora vamos a verlo en la práctica, a ver si es cierto lo que dice aquí las matemáticas. Vamos a verlo. Bueno, aquí en esta parte ya lo tengo armado con la protobar. Este no lo hacemos caso, ese ahí lo tengo de adorno. Aquí vamos a hacerle caso a estas partes. Entonces aquí ya tengo la resistencia que calculamos, que cuánto dijimos que iba a ser, de 1K, que equivale a 1000 ohms. Vamos a medirla para que vean que sí es cierto. Ahí está, 1K, 1000 ohms. Entonces, nosotros vamos a hacer las respectivas conexiones, como lo tenemos ahí en el diagrama que les hice. Entonces, vamos a proceder a hacer la conexión de que este va a ser el positivo, y vamos a ponerlo con el ánodo del LED, que es el positivo, el ánodo, y el cátodo pues es el negativo. Aquí no importan los colores, aquí no nos vamos a guiar por los estándares, yo les voy a ir diciendo. Aquí va a entrar el positivo
y acá va a ser el negativo, ¿ok? Aquí ya está polarizado el LED en directa, positivo con positivo y negativo con negativo, que es el cátodo. Entonces vamos a colocar lo que es nuestra fuente de 12 volts. Bueno, aquí ya estoy colocando lo que es la fuente. Vamos a meter el amperímetro para medir lo que es la corriente, a ver si es cierto. Lo que nos dio las cuentas matemáticas. Bueno, aquí ya tengo colocado lo que es el amperímetro. Vamos a ponerlo en 0. Ya está en DC. Vamos a encender. Y vean, empieza a subir. Y vean, ahí está. 9 miliamperes, pero ahorita nos marcó 10 miliamperes. Pero ahí está, las matemáticas no mienten. Es lo que está consumiendo este diodo emisor de luz, con todas las cuentas que hicimos con ayuda de esta resistencia. El amperímetro ya lo metí después de la resistencia. ¿Ok? Ya vieron ahí cómo la corriente sí nos las está dando, como salieron las cuentas. Y entonces así puedes tú calcular esa resistencia para que tú se la puedas meter a cierto tipo de LEDs. ¿Ok? Entonces vamos a medir el voltaje, con qué voltaje está trabajando ese LED. Voy a quitar aquí el amperímetro y ahora vamos a medir con qué voltaje está trabajando. Entonces, polarizo. Ahí ya lo pueden ver. Entonces, polarizo. ¿Cuánto nos está dando? 2.70 de milivolts, pero ahí están los 2 volts. Entonces nuestro cálculo es correcto, porque ya nuestro LED, como nos dijo el fabricante, es de 2 volts a 10 miliamperes, pero nosotros ya con ayuda de la resistencia ayudamos a que el LED consuma ese voltaje con esa corriente, para que no le pongamos de golpe esos 12 volts, sino por lógico, pues el LED se va a dañar, ¿verdad? Porque no está hecho para esa cantidad de voltaje. Entonces vamos a apagar aquí, ya vieron. Entonces pues ya apagamos ahí nuestra fuente. Y algo que les quería comentar, algo muy importante, que por ejemplo, si nosotros tenemos esta fuente de 12 volts, ahorita ya lo hicimos con un LED, pero si nosotros queremos colocar por ejemplo 10 LEDs y cada LED trabaja 2 volts, por ejemplo 10 por 2 son 20 volts tendríamos que utilizar. Entonces esta fuente no nos va a funcionar. Tenemos que tener una fuente capaz para que alimente a todos esos LEDs al momento de la caída de tensión de cada LED. Entonces, por ejemplo, entre más LEDs, nosotros también tenemos que ver la fuente y lo que es la corriente, el amperaje que nos va a otorgar nuestra fuente principal, para poder nosotros hacer toda esa alimentación de los LEDs en serie. Ya después en otro video espero hacerles de cómo podemos calcular igualmente los LEDs, pero en paralelo, pero en serie. Así es como tú puedes calcularlo paso a paso, tal y como te mostré aquí, y con ayuda de las conversiones de hacia la unidad, que son miliamperes, microamperes, igualmente como los capacitores que tienes que hacer esas conversiones. Entonces, pues así es como tú puedes saber la incógnita de la resistencia con ayuda del voltaje que te da el fabricante y de la corriente, porque hay muchos fabricantes que te dan estos datos, y con ayuda de esos datos nos va a ayudar a nosotros mucho para que nosotros podamos calcular lo que es la resistencia y pues igualmente nuestra fuente. ¿Ok? Entonces, amiguito, pues espero esto te sea de gran ayuda para que tú puedas hacer algunos proyectitos de LEDs en serie y tú sepas cómo calcular tu propia resistencia para que le puedas poner a ese proyectito. ¿Ok? Y entonces ya te expliqué aquí todo. Espero te haya gustado este video. Y si fue así, me gustaría que me ayudaras con una manita arriba
y que no olvides suscribirte a nuestro canal de electrónica Shotkey Tutoriales, ya que sin ti no seríamos nada, amiguito. Entonces, pues nos vemos hasta el próximo video, amiguito. Cuídense mucho, que estén bien.